eterno conflicto entre madres e hijas. Que si tienen mamitis, hay problemas. Que si no se hablan, hay problemas. Seguramente tendrán alguna historia que contar, que compartir. Nosotras definitivamente lo haremos aquí hoy en Punto y Coma. El primer vínculo que formamos en la vida es con nuestra madre. Se dice que la forma en la que nos relacionamos con ella marca la forma en la que nos relacionamos en la edad adulta, tanto en lo emocional como en lo social. Claro que no todas las madres son iguales. Según los especialistas, existen conductas reiteradas que dejan una marca en la educación materna. ¿Por qué las relaciones entre madre e hija son a veces tan complicadas? Muchos de estos conflictos van cambiando con la edad. Cuando somos pequeñas, las idolatramos, pero conforme vamos creciendo, la relación se desgasta. En las huellas más representativas en la crianza materna, resalta la del abandono, en donde la madre está ausente, ya sea porque no se le ve o porque está indiferente o descuidada. Otra es la rivalidad, en la cual se establece una convivencia basada en la competencia o en la sobreprotección, en la que la madre parece querer vivir la vida de su hija o vivir a través de ella. No se diga de una relación con constante descalificación por la madre, la cual daña la autoestima de los hijos. Sin embargo, estas relaciones se pueden sanar, ya que muchos de los conflictos entre madre e hija se originan por los sentimientos negativos que nunca se expresan. Bienvenidos a Punto y Coma, los saludo con mucho gusto, soy Mariana H. Está como todos los viernes con ustedes Fabi Guarneros, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta con este tema. ¿O no? ¿O no? Es verdad. Es decir, sí es cierto. qué bueno que podemos tratarlo entre tú y yo, con las amigas, los que tienen la suerte, las que tienen la suerte de ser, tener hermanas, también siempre es así como el gran tema de conversación. Pero bueno, el asunto es que hay que asesorarnos, hay que tener comprensión un poco con respecto a lo que es ser madre, también lo que muchas veces nos dicen. La verdad es que las mamás, en la mayoría de los casos, lo hacen lo mejor que pueden. Siempre se van a equivocar mamás y papás, pero no necesariamente de una manera intencional. La mayoría de las veces es pues porque no tenían más herramientas. Y para eso está nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Torres. Gracias, Gaby, por estar una vez más para estas terapias que nos das, primero que nada, Fabi, y a mí, ¿verdad? Mil gracias por invitarme, mil gracias por elegirme nuevamente. Mil gracias por darle una oportunidad nuevamente a este tema que se nos quedó tan accidentado. La semana pasada, claro. Sí, entonces, bueno, pues a continuar con un tema que tiene pues tanto fundamento. ¿Qué tal tu relación con tu mamá? ¿Qué tan amiga? Tú lo decías, ser muy amigas, malo. Estar distanciadas, malo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto medio? Nos quedábamos acá, me acuerdo que aquella primera vez que nos vimos sobre este tema, de repente entró una noticia, nos interrumpieron y se nos quedó en la mesa el tema con el que íbamos a regresar. ¿Por qué es necesario hablar de perdón hacia nuestras mamás si a los padres nunca se les debe juzgar? Si uno no tendría nada que perdonarles. Pues porque la verdad, en la realidad sí hay mucho que perdonarnos a nosotros como papás. Yo después de 30 años de ser psicóloga, tengo en mis consultas personas que porque les pegaron hay que perdonarlos, que porque no les pegaron hay que perdonarlos, que porque fueron permisivos hay que perdonarlos, que porque fueron muy estrictos hay que perdonarlos. Entonces, la verdad es que sí, este tema de llegar a la adultez con un tema pendiente con la mamá, porque me queda claro, de bebés las idolatramos, de niñas son nuestras heroínas, de adolescentes nuestras enemigas. Sí. Se complica la ecuación. Y posteriormente, si todo va bien, debería haber un puente y ahí me dicen, oye, ¿y es malo ser amiga de los hijos? Espera, cuando nuestros hijos necesitan que seamos sus padres, es muy mala idea ser sus amigos porque los dejamos huérfanos. Pero llega un momento en la vida de los hijos que ellos ya tienen introyectados valores y principios.
Y cuando tú ya les diste a tus hijos esta backpack de valores y principios, ya no necesitas cuidarlos ni ponerles reglas. Y es hasta ese momento, que regularmente es después de los 20, si bien nos va, cuando ya podemos ser amigas. Claro. Ahora sí podemos. Antes todavía no. Sin embargo, reconozco que de todas las relaciones es la más convulsa. De todas las relaciones. Se puede ser amigas, digamos, ya en un trato de adulto a adulto, pero sucede que muchas veces sigues teniendo 40 años y te siguen diciendo qué ponerte o cómo te ves o qué decir o aprobando o desaprobando. Hay mamás que no dejan de ser mamás nunca, no pasan a reconocer a sus hijos como adultos independientes. Claro. Ahí está el tema. ¿Por qué? ¿Tengo miedo de que no me necesiten? ¿Tengo miedo de que ya no pueda controlarlos? Porque vamos a ser honestas, las mamás controlamos. Sí. Y muchas veces controlamos mucho, siempre diciendo que es por tu su bien. bien. Siempre. Pero al fin y al cabo es control. Y cuando mi hija no puede ir a una fiesta o vestirse como ella desea o tener los amigos que ella elija, quiere decir que yo necesito controlarla. Y yo creo que muy buen argumento sería para una hija decir, mamá, ¿no quieres que tenga esos amigos o que vaya a tal fiesta o que ande con tal persona? ¿Por qué no confías más en los valores que me diste? Toma, Claro, apúntenle ¿no? eso, Claro. gancho, le digo, claro. Aprendí de ti. Luego entonces, si tú lo hiciste bien, yo también lo voy a hacer bien. Cuídate si no lo hiciste bien. Desconfía de mí si desconfías de la educación que tú me diste. Ándale, muy bien. ¿Por qué no te conocí hace 90 años? Pero bueno, pero ya estamos hablando de esto, cuando el hijo o la hija llegó a esta etapa de la adultez, ¿no? Que puede tener este tipo ya de reflexiones. Ahora, hablábamos del perdón y tocabas una parte muy importante en aquel programa que se quedó como a la mitad, es el perdón es algo que tú necesitas hacer, o sea, no es tanto que perdones a tu mamá por algo, sino es porque tú también lo necesitas y es como cerrar ese capítulo para seguir adelante. Yo creo que vendría un poquito antes todavía. A ver, cualquier mamá podría sentirse incluso incómoda u ofendida si yo le dijera, necesitamos trabajar en el perdón de tu hija para ti. Y una mamá medio inconsciente, por no decir otra cosa, me diría, ¿perdón de mi hija hacia mí? ¿Qué tiene que perdonarme ella a mí? Si yo soy su madre. La soberbia. Sí. Terrible. Y entonces yo diría, bueno, probablemente tu hija no tiene nada que perdonarte, según tú. Pero tu hija tiene mucho por perdonarte y eso es para ella, no para ti. Si tú la perdonas o no la perdonas a tu madre, el tema es tuyo. Claro. No estamos hablando de reconciliación. Hay dos temas. Reconciliación es lo mismo que perdón. No. Yo te invito a perdonarla porque te conviene a ti y el perdón es de uno. La reconciliación es de dos. Sin embargo, vamos a ser honestas. Muchas veces cuando yo no la perdono y actúo mi resentimiento, porque vamos, a veces Híjole, sí. con acciones decimos mucho más que lo que con palabras. Claro. El cuerpo se encarga de gritar muchas veces lo que la boca nunca expresa. Luego entonces, si yo no tengo una buena relación con ella, ¿qué espero de mi relación con mis hijos? A ver, los hijos aprenden un 90% de lo que nos ven hacer y un 10% de lo que nos escuchan decirles. Claro. Y habrá algunas afortunadas que digan, yo me salvé, yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos que me la puedan cobrar. Te la cobra tu propio cuerpo y tus relaciones con las otras personas, ¿no? ¡Qué interesante! Sí. Digo, no me parece tan interesante a mí. No, pero acabas de decir algo muy... Entonces, no es porque tenga hijos, es porque de alguna manera mi cuerpo necesita desechar algo que le hace daño y que sigue comiéndoselo. Sí, claro. El perdón es como vomitar un resentimiento que te conviene a ti desechar, que conviene a tu corazón y a tu hígado. Porque honestamente, si mis hijos me perdonan o no me perdonan, el tema es con ellos, que ellos son los que se afectan. Claro que se va a afectar mi relación con ellos. Claro que yo voy a sentirme muy triste con estas sillas vacías. Porque cuando un hijo adulto no me perdona, por supuesto que se aleja de mí, Claro. aunque de manera muy sutil, aunque nunca sea tan despiadado como para decirme, madre, esto y esto, sí hay una distancia que yo siento que me hace falta a mi hijo.
Y luego cuando te guardas muchas veces esas cosas, pasa que tu mamá te dice ya cualquier cosa, tipo, ay, creo que allá en la frente, ¿qué, mamá? Allá. Que dices, güey, cálmate por tu sobrereacción, pero es porque ya traes un bagaje de 17 cosas que te dijo, entonces se vuelve una relación tóxica. Bueno, seguimos aquí, balconeando, por no decir, con nuestra psicóloga Gabriela Torres, y viene después del corte Pamela Salinas aquí en Punto y Coma. Qué interesante tema de que estamos tratando con nuestra psicóloga Gabriela Torres y ahorita ya vamos con nuestra queridísima Pamela Salinas Doula. Oigan, pero este punto es bien interesante, o sea, cuando tú decides cómo enfrentar la situación, hablar con tu madre, tratar de sanar todo esto, es algo que te hace falta a ti y que te permite seguir a ti adelante en armonía. Para lo que tú decías, ir construyendo una mejor relación para ti si decides ser mamá, si ya eres mamá, y cambiar el papel, que es la otra parte que quedó pendiente, que todo el mundo decía, sí, porque qué clase de hijo eres. Pero, sí, cierto. pero vamos a retomar después esto de qué clase de hijo eres, porque quiero que Pam, también fue algo que se quedó pendiente ahí, nos platique cuando tú hiciste esta consulta en las redes sociales para ver cómo era la relación con su madre, por qué no querían ser mamás, qué pasaba, qué te encontraste, Pamela. Ok, así, tal cual. Mi relación con mi mamá es horrible. Está muy enferma mentalmente, cero funcional, ansiedad, depresión y el segundo marido que no acepta. Durante los últimos años ha sido muy abusiva y mala onda con mi hermano y conmigo, y ni se da cuenta. De esto yo me he dado cuenta el último año, después de sentirme mucho tiempo culpable, por sentirme rebasada, overwhelmed por ella, por lo que hace o deja de hacer. Soy psicóloga y caí en la trampa y la gran trampa de mi vida fue caer en manos de una psicóloga pésima y no poder darme cuenta de todo lo que estaba a mi alrededor. A ver, espérate, o sea, ella es psicóloga. Todo ese testimonio es de una sola persona. Y fue con una psicóloga y nada, ok. No, es que no conoce a Gaby. Y dice que darse cuenta de todo lo que hizo su mamá, se pregunta a ella si es una buena madre, ¿no? Para con sus hijos. O si es una buena hija. Exacto. Eso no se lo ha preguntado. Porque, y vamos a invitarla igual, a ver, Gaby, tú que no te conoces, porque es eso, o sea, quizás el tratar de hacer todo porque la mamá esté y que no se dé cuenta la mamá, quizás tú también lo estás haciendo para compensar algo y no necesariamente o por amor o por empatía. Exacto. Puede ser, y por eso se choca. Yo creo que en principio ella decidió estudiar psicología para intentar responder muchas cosas ante ella misma y salió con más preguntas al término de la carrera que respuestas. Conflictúa muchísimo. Luego entonces va a terapia, porque además los terapeutas tenemos que estar en terapia. Y no le toca la suerte de tener una buena madre terapéutica. Claro. Luego entonces ya van 2. Y aquí la pregunta es, ¿necesariamente yo necesito tener una buena mamá para ser una buena mamá? No necesariamente. Creo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque podemos elegir. Todos tenemos la capacidad de elegir, el poder de elegir. Es un principio. Tienes el principio del poder. Puedes empoderarte y decir, así yo haya tenido a la peor mamá, así entienda la infancia de mi madre. Porque la infancia de mi madre probablemente me ayudaría a entender por qué ella fue así como mamá, aunque no la justifique. Sin embargo, me ayudaría a entender sus circunstancias, a elegir ser compasiva con ella y a decir, rompo con esta cadena de abuela, bisabuela, mamá. Yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. ¿Qué le dirías a las mamás como herramienta para eso? Porque yo sé que hay muchas mamás que a la hora que tienen nietos están atrás de la hija diciéndole cómo educar al niño. Ella ya educó a sus nietos. Cuando uno educa a sus hijos, realmente está educando a sus nietos. Y desafortunadamente... Es que eso. Uno debería empezar a educarse para ser mamá 15 años antes de que nazca nuestro hijo. No, bueno, ya bailó. No, pero es que justo es eso. Yo lo digo, digamos, un poco
a nombre de amigas mías que dicen, es que yo sí quería tener hijos, pero me daba terror porque sé que algo de mi mamá voy a traer, ¿no? Así como ella traía de su mamá. Entonces, ¿qué les dirías para decirle, a ver, tú puedes seguir teniendo una relación con tu mamá, si es que la quieres, pero que no te esté chingue de cómo educar a tus hijos? Bueno, uno podría ponerle límites a la mamá. Sí. Uno ¿Qué tal debe nuestra ponerle capacidad? límites a la mamá. Y no es fácil. Y fíjate que a mí me pasó un poco eso. Yo creo que decidí un poco mi oficio ahora para sanar. Ahora me doy cuenta, para sanar muchas cosas yo. Y en algún momento sí dije, ok, entiendo la infancia de mi mamá, la respeto, no la tuvo fácil, pero digamos, eso ante mí no disculpa una serie de cosas, ¿no? Pero puedo tener una relación con ella. De tal manera que ahora que yo soy mamá, yo sí le he dicho a mi mamá, tú me puedes criticar y me puedes dar todas tus opiniones y yo te voy a escuchar, pero frente a mis hijos, te prohíbo que me hagas cualquier comentario sobre las decisiones, sobre la crianza, sobre si les doy permiso, sobre si una paleta, un helado, o sea, sobre lo más mínimo, dímelo a mí en privado. ¿Cómo lo toma? No le gusta, la primera vez que se lo dije se enojó, y literal se enojó y se fue. Pero después lo entendió. Mi mamá es una mujer reflexiva a posterior, ¿no? O sea, cuando recibe las cosas, no las recibe a veces muy bien, pero sí reconozco que es una mujer muy reflexiva. Y un día me sorprendió, después de ya tenía a mis 3 hijos, y un día me dijo, yo pensé que yo había sido, toda mi vida pensé que había sido una mamá muy amorosa. Siempre todas piensan eso. Y yo me quedé pensando en silencio y dije, ok, esto es un momento importante, yo no voy a decir nada, pero sí pensé, dije, ¿qué te hace pensar eso? O sea, sí lo pensé, fue así de, ¿y por qué piensas eso? Pero me quedé callada y me dijo, pero ya me di cuenta que no fue así. Entonces me la quedé viendo y le dije, ¿cómo te diste cuenta que no fue así? Me dijo, porque tú sí eres una mamá amorosa. Ay, ya, qué cabrón. A mí se me rompió el corazón porque yo sé que para mi mamá hacer ese reconocimiento y además decírmelo, sí. fue ahí, digamos que fue un break en nuestra relación en la que logré Te estaba respetar. validando como mamá. Te estaba validando como mamá. Puedes hacerlo y mejor que yo. Y exacto. Sí. Y entonces entendí que muchas veces sus comentarios ya me los tomo de otra forma, ¿no? Y ella también ha logrado contenerse, pero ha sido una construcción de las dos. Pero qué maravilloso. En buena medida ha sido porque yo sí he dicho, hasta aquí, de aquí no pasas. Tú ya me educaste a mí. Y eso, lo que decías en el primer bloque, confía en la educación que me diste a mí. Que no sabes quién es tu hija, que no sabes a quién educaste. Entonces, ahora, vamos a tener que ir a una pausa, pero me gustaría también plantear esto en la mesa. Estamos hablando de, por ejemplo, Pam y yo somos mamás, tú también. Yo también. Y de alguna manera, abuela. tú ya eres abuela. Abuela. Y de alguna manera nos está sirviendo todo esto para seguir contando estas reflexiones que después tú tratas, dices, claro, ahora entiendo a mi mamá. Chin, estoy cometiendo exactamente lo mismo que hacía mi mamá, ¿no? A lo mejor es bueno y dices, uy, qué padre, pero a lo mejor no es tan bueno. Está muy bien. Pero, ¿qué pasa con las hijas, digamos, pues en la adolescencia, o las veinteañeras, o las de 30, porque ahora ya es muy común, que no tienen hijos, pero su relación con la mamá es difícil, les cuesta trabajo? O sea, hay que tocar ese punto, porque ahorita nos están viendo muchas chicas que no tienen hijos, que ahorita no es su perspectiva de vida, que están muy bien en su trabajo, en la vida, pero no hay una buena relación con mamá. Y también hombres, ¿no? Que no, por más que pasa la vida, no, hay cosas que no perdonan y les cuesta trabajo. ¿Les parece? Vamos a hacer una pausa perfecto. Y regresamos. Pues dejamos la pregunta en la mesa de estas relaciones que son madre, hijo, hija, sin hijos, y que no es fácil platicarle justo de nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestras relaciones con parejas, que también te definen como un poco lo que decías, la relación que tienes tú con tu madre te va a definir el camino, el rumbo que tú tengas en tus futuras relaciones. Así es, esculpe. La relación de la mamá nos esculpe. Los 5 primeros años son los cimientos de nuestra vida. Luego entonces ella es la escultora. Pero entrémosle a lo que sigue. Por ahí decías, la relación con mi mamá. A ver, hace 4 años murió mi mamá. Y cuando estábamos en Galloso, perdón por la marca, hubo un momento en el que vi a mi propio hijo
viendo a mi mamá dentro del féretro. Y en ese momento interrumpí lo que estaba haciendo, me subí a esa tarima que contenía el féretro de mi mamá, vi a mi hijo y le dije, te prometo que cuando tú me veas ahí, no vas a pensar de mí lo que yo de ella. Fuertísimo. Delante de ella te lo estoy prometiendo. Hoy y cada día de mi vida, en el futuro, me voy a dedicar a construir una relación diferente. Porque lo que yo pienso es, qué pena que no nos alcanzó para hacerlo diferente, pero tú eras la adulta, mamá. ¡Eso! Exactamente, ¡Uy! exactamente, eso es lo que no queda claro. Eso es lo que no queda claro. Yo, igual, así como te digo, todos nos balconeamos aquí. Un día hay que hacer un programa en que vengan las mamás que viven y a ver qué opinan de lo que De dicen sus sus hijas, hijitas. de nosotras, sus hijas. Pero sí, es eso. Como a mí me decía mi mamá, es que no me dejabas en paz, estabas todo el tiempo de berrinche, estabas enojada a los 4 años. Y yo no podía ni ir al baño porque pateabas la puerta. Le dije, ese es tu problema. Se lo dije con otras palabras. Ese es tu problema. Tú eras el adulto. Y ahora, o sea, ¿y por qué no decías, esta niña algo tiene 3 años y no puede dormir una noche completa, tiene pesadillas, está pateando la puerta? Esa era tu bronca, no la mía. Y eso era un reflejo. Se queda. Eso era un reflejo. De algo que estaba mal, claro. De algo que ella estaba haciendo. Yo las voy a interrumpir porque de verdad es tan fuerte el tema de las madres y seguramente hay una vibra tan fuerte que vamos a tener que hacer una pausa porque ahorita hay una información importante. Nos vamos a enlazar en este momento a la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Estamos con el tema, todavía no participa Claudia Sheinbaum, estaban hablando del tema de feminicidios, que también es algo muy importante, por eso siempre hay que estar pendiente. Pero bueno, estábamos con eso, tú le dijiste algo muy fuerte, ¿no? La mamá esculpe incluso. Tú comentabas esta parte de la adultez, ¿no? De que finalmente con tu Pamela también, o sea, el adulto eres tú. Pero esperen, yo lo que quiero tomar aquí es, a ver, a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué te gustaría que pensara tu hijo de ti? Así es. Cuando tú estés en ese féretro, porque ojalá que así sea y tú no tengas a tu hijo en ese féretro y seas tú la que estés de pie. Ojalá que no se rompa la ley de la naturaleza y sean tus hijos quien te entierren y no al revés. Si tienes la enorme fortuna de ser tú quien estás primero en ese féretro, yo le preguntaría a todos en el auditorio, a ver, ¿qué te gustaría que dijeran quienes te sobrevivan? No incluso tus hijos. No estamos hablando de hijos, estamos hablando de cómo eres como un ser humano en general. ¿Qué te gustaría que se dijera de ti en tu velorio, Mariana? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? Y más que se dijera, que se pensara. Porque muchas veces hablamos bien, hasta por culpa. Sí, los muertos siempre fueron una gran persona, ¿no? Así está. Pero interiormente tú dices, qué bueno que murió y la dejó joven para que por lo menos ella pueda rehacer su vida unos cuantos años. Ay, tan bueno que era, ¿verdad? Sí, claro. Ay, qué pena que falleció. A ver, Y si era tan bueno, ¿por qué estaba tan solo? Ándale. Porque nadie la veía. aquí el tema es, Porque ¿qué te nadie la gustaría cuidaba. que dijeran de ti quienes te sobrevivan? Escríbelo y actúa en consecuencia. Claro. Fíjate que en los cursos que doy de disciplina positiva a las mamás, porque son básicamente mamás las que van, son muy pocos los papás que van, en algún punto lo que les digo es, ¿qué recuerdos, porque aquí sí es muy enfocado a los hijos, ¿no? ¿Qué recuerdos quieren ustedes que sus hijos tengan de su madre en su infancia? ¿Cómo quieres que cuando tu hijo sea adulto diga, mi madre era, ¿ok? Bueno, entonces, hagan esa tarea y piensen, ¿y qué están haciendo para llegar a ese objetivo? ¿O qué no están haciendo? Ahora, yo le voy a hacer de abogado del diablo, porque estamos de acuerdo, ellas son las adultas, ¿no? Ellas nos esculpen de alguna manera, pero a ellas, ¿quién las enseña? Es decir, cuando la mujer, sobre todo las de aquella época, ahorita nosotras ya no tenemos pretextos, porque están estos programas, ya no. Y están estos libros, y la terapia. y está la terapia, y hay mucha muchos información. recursos, Entonces sí nos toca a nosotras Por supuesto. cambiar eso. Pero aquellas, ¿quién las enseñaba? O sea, ¿por qué de repente le daban prioridad a la pareja, ¿no? Y dejaban, entre comillas, abandonados a los hijos. ¿Por qué de repente podían tener 7 hijos, ¿no? Con algunos, con otras condiciones, enfermos, bla, 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 y ya no importaba? O sea, es decir, ¿a ellas quién les enseñó o cómo? O sea, Nadie en la vida. Y de allí, tantos errores. Yo creo que ese es el gran drama, efectivamente. Pero también la gran disculpa para ellas.
También Sí. la gran disculpa. Y entonces cuando yo reflexiono, ¿quién enseñó a mi mamá? Nadie, mi mamá tuvo. Luego claro. entonces, ¿cómo iba a poder darme lo que no tenía? Y mucho me dio, porque de su grado académico al mío hay un enorme trecho. Luego entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ser las hijas que quisiéramos tener cuando nuestras hijas tengan Nuestra edad. nuestra edad y y nosotros. cómo quisiéramos que ellas se comporten cuando nosotros Así es. seamos de la edad de nuestras madres. Pero ¿y el hijo? Ahora, El varón ¿el también. varón qué? Porque es finalmente Uf. hijo de la madre Uf. y ese varón va a tener hijos. Eso amerita otro programa. Estamos hablando de un país en el cual la mamá se venera mucho y como en todos los países en donde la mamá tiene un gran culto, somos países machistas. Total. ¿Quiénes educamos a los machos? Las mujeres. Las mujeres. Luego entonces existe una enorme controversia y un terrible falta de sentido en la relación entre muchos hombres y sus madres. ¿Por qué? Sí. Porque las mamás no educan a los hijos como los yernos que les gustaría tener. No. Ese es el tema. Exactamente. Luego entonces hay que trabajarle fuerte porque si a nosotros nos cuesta perdonar a la mamá, ¿saben ustedes lo que es un incesto emocional? Lo vemos después. Lo vemos después porque vamos ahora sí con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Alguna vez han tenido una conversación con su mamá diciéndole, oye, es que te pasaste de lanza con este castigo, con este insulto, con esta acción? Yo no me acuerdo de nada. ¿Les creemos o no les creemos que se les olvida todo? Les creemos porque ellas tienen un salvoconducto, la inconsciencia. Cuando yo decía que una mamá, cuando tú llegabas y decías, mamá, he elegido hacer un taller del perdón y perdonarte. Y una mamá te voltea y ¿Qué dice, tienes que perdonar? ¿Por qué tienes que perdonarme? como don Teofilito, ¿no? Que agarraba su bastón. En ese momento yo digo, si eres un hijo como el que te gustaría tener, dale chance que muera en la inconsciencia. Que Dale la chance inconsciencia que es más muera cómoda. sin saber todo el daño que hizo. A ver, pero ¿en serio es inconsciencia o de verdad no se acuerdan? Es que no se acuerdan de nada. Bien puede ser que tú hayas interpretado un golpe mío de manera diferente y yo solamente te dije, ya, tranquila. Y tú dijiste, pero me lastimó, me golpeaste. Bien pudiera ser. Pero escucha, bien puede ser que tú tengas una opinión sobre la realidad y yo tenga una diferente, pero la realidad es singular. Es solo la una. realidad es una realidad. Y este argumento de ¿por qué me tendrías que perdonar tú a mí? Si yo te di la vida, pues yo no te lo pedí. ¿Sabes que O sea- en este momento hay una película acerca de un chiquito en la India que a los 12 años demanda a sus padres por haberles dado la vida? ¿Neta? Ahorita está, ayer se estrenó en el cine, ayer se estrenó, lo posté en mis redes sociales y la pongo. Terrible el tema. Pero sí, yo creo honestamente que no se olvida, ¿no? Que no se olvida. Y que, por ejemplo, tú hablabas de las Se generaciones reprime. antes. Mi mamá, por ejemplo, cuando yo le pregunto cosas de su infancia, ella me dice, hay cosas que yo no recuerdo. Y le dije, ¿y nunca le preguntaste a tu mamá? Mi abuela ya murió. Y me dice, es que siempre me decía que no se acordaba. Pero después escuchaba que hablaba con otras personas y sí se acordaba de esas etapas, de otras cosas. Entonces, yo sí creo que no me acuerdo. Memoria selectiva. Memoria selectiva o simplemente decir no me acuerdo para no enfrentar. Bloquearlo, Para claro. no enfrentar, Para no ser responsable. para no asumir una Y tener que reparar. responsabilidad de Ahora, tener que ¿qué reparar. pasa si quiero tener una conversación con mi madre, ¿no? De este tipo y decir, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿No? ¿Por qué fuiste a lo mejor grosera, violenta conmigo? O sea, ¿Por qué bueno, no me defendiste cuando te dije que vino a abusarme tal persona o que con quien tú me dejaste a que me cuidara Ajá. abusó sexualmente de mí? Y tú hiciste como que no ocurrió. Esa es una muy fuerte. Otra muy fuerte. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y qué te van a contestar? Exacto. ¿Y qué pasa si no quiere? Ay, no, yo no era, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Ahora esperen, viene algo bien fuerte. Bien puede ser que nuestros padres, ambos, nos hayan hecho una terrible herida cuando fuimos niños o adolescentes o incluso adultos, o todo el tiempo. Pero lo que es cierto es que esas heridas están en tu cuerpo. Así Y es. tú las tienes que Y sanar. te corresponde Corresponde a a ti ti. que no se infecten ni se necrosen.
Luego entonces bien puede ser que yo sea la responsable de haberte herido, pero es tu responsabilidad curar esa herida. Fíjate que yo hace unos años en terapia llegué y me dijo, te veo muy molesta, Pamela. Le dije, estoy muy molesta, porque yo era una niña, ellos eran los adultos, y ahora yo tengo que arreglar eso que otros adultos hicieron cuando yo no tenía poder de decisión, y ahora es mi problema, y ahora me está costando a mí dolor, lágrimas, dinero, tiempo, terapia, ¿no? Pero lo hice por mí y lo hice porque también dije, a mí no me va a pasar. Seguramente van a ir a terapia por otras razones mis hijos, no me cabe la menor duda, pero esto, de esto no me van a pasar la factura. Pero ahora espera, hablemos de la ganancia de las pérdidas. Tú eres una mamá diferente gracias a eso. Claro. Es una enorme ganancia para tus hijos. Y si gracias a que tú sufriste A o B, tus hijos no padecen A o B, padeces contenta, porque dices, vale, lo vuelvo a vivir yo. Pero que gracias a lo que yo viví, ellos no lo hubiesen vivido, fue genial el precio. ¿Qué mamá no lo diría? Gracias a mi abuso sexual, mis hijos no vivieron abuso sexual. ¿Quién no diría? No es lo ideal, pero si gracias a lo que yo viví, ellos no, vale. Y entonces empezar a darnos cuenta de que somos las mamás o las que elegimos no ser mamás gracias a la mamá que tuvimos. Luego entonces resulta que le debemos mucho. Le debemos terrible. Yo le debo a mi mamá ser psicóloga, simplemente. Y no me imagino siendo otra cosa en la vida. Es mi pasión y es para lo que yo nací. La psicóloga que quisiera que mis hijos tuvieran. Claro. Ni más ni menos. Luego entonces, ¿cuántas cosas tú no le debes a tu mamá? No, por supuesto, yo la reconozco ahora y le agradezco mucho. Y también lo que yo me dedico a cuidar a mamás que acaban de ser mamás, atender mamás, acompañarlas a los cursos de disciplina positiva, también es por mi relación con mi mamá, porque creo que podemos cambiar nuestra historia y la historia de nuestros hijos. Todos y en algunos casos se puede reparar o mejorar la relación con la madre. Y luego también hay una etapa en donde las madres les empieza a caer el 20 cuando ven cómo los hijos están educando a los nietos, ¿no? No en todos los casos, pero también hay que hacer como dices, dentro del reconocimiento, porque yo vi un caso muy cercano donde pues la mamá estaba regañando a los hijos por X o Y o por una tarea o una exigencia terrible, ¿no? Y se acercó la mamá de esta amiga y le dijo, yo solo te voy a dar un consejo. No repitas los mismos errores que yo. Yo creo que qué lección, ¿no? Se requiere de mucha fuerza y mucho valor para poder reconocer que ella cometió errores. Y que lo está viendo reflejado en la hija, porque finalmente la hija estaba copiando el patrón de esa enseñanza. Y yo creo que a la hija le iba a servir, porque dijo, chin, estoy haciendo exactamente lo que a mí me molestaba en la infancia. Muchos sin darnos cuenta acabamos haciendo lo mismo. Eso. Sí. A mí lo que a ti te dijo tu mamá, de tú lo estás haciendo bien, ¿no? Ahora me doy cuenta que no fui esa mamá porque te veo a ti. Y eso, decir, no cometas los mismos. Para las dos se requiere humildad, capacidad de observación y poco narcisismo. Pero también existen las mamás que ven a sus hijos aparentemente muy bien y los van presumiendo por el mundo, pero los hijos tienen migrañas crónicas, ataques de ansiedad, terapias, psiquiatras. Fobias, ataques de ansiedad o de pánico, que siempre son envolturas de sentimientos nunca hablados, de represiones. O eso, que dicen, mi hija va muy bien, está perfecto, y tu hija siempre es eso. Tiene soledad, no puede tener relación, y tú nunca se enoja todo el tiempo. Y tú dices, mi mamá te presumió conmigo, tu mamá habla maravillas de ti. Sí, pero a ti, tu jeta no. Y tú dices, ¿mi mamá dijo eso de mí? ¿Qué tal? Neta, sí, ¿qué tal? Y ojo, hay que ver esos símbolos también porque como las mamás no quieren ver muchas cosas, pero hay niños que son murales, es decir, que tienen manchas en la piel, que no duermen, que se hacen pipí, que se pelean muchísimo, que no juegan. Señora, ahí está el mural. Si usted no lo quiere ver, le va a correr la factura al niño, a la niña y a usted también. Tú decías soberbia. Yo decía soberbia, pero también hablaba de un tipo de violencia muy cañona, la sobreprotección y el abuso emocional, al cual yo le llamo incesto emocional. Eso es una palabra fuerte, pero que hablábamos particularmente en el caso de los varones. ¿Cuántos varones no pueden tener una relación funcional con una mujer? Porque la primera mujer de sus vidas, que fue su mamá,
no hizo lo correcto, sino solamente las cosas bien. Amarlos bien, no ponerles límites bien, darles un lugar que no les correspondía y darles una obligación que no les correspondía. Tu papá y yo estamos peleados, pero amor, mi bebé, ¿verdad que tú nunca me vas a dejar? Pero ¿Verdad eso que es chantaje nunca? emocional. Eso es incesto emocional, más que chantaje. Eso es incesto Eso es emocional. abuso. Y eso es tener poca madre por diagnóstico. Amé No esa por frase. ofensa. No por ofensa. Tienes poca madre, pero no por una ofensa. Y las que abandonan a los hijos, bueno, no abandonar tal, por seguir al marido. Sí, Y es que entonces abandono. tienen como Sí, es 7 abandono hijos emocional y y también es abuso. y el marido Una decide irse enorme de la codependencia. ciudad y ahí va la señora y dejó a los 7 hijos con todos sus problemas. Ahí hay una enorme codependencia. Es sentir que si él no está conmigo, yo no soy nada. Y yo no le sirvo a mis nadie. hijos porque para que yo sirva necesito que él esté conmigo. Y muchas cosas que se han dado a lo largo de los años. Date cuenta cuál fue la infancia de tu abuela, cuál es la historia de tu mamá. Y de ahí vas a obtener enorme cantidad de respuestas, aunque las respuestas que importan solo son las tuyas ante la vida. No importa la pregunta, ¿cómo fue tu mamá? Lo que importa es cómo tú le respondes a la vida. En la vida lo que cuenta no son las preguntas, son las respuestas que elegimos darle. No me importa si mi mamá golpeaba, no me importa si mi mamá era mal hablada, no me importa si mi mamá hizo cosas que no estaban bien. Lo que importa es cómo soy yo como mamá. Y tanto que la critiqué a ella, bien puede ser que yo no sea mamá, pero que ejerce el maternaje con mis perritos, Claro. con mis mascotas, las tías, con mis sobrinos, las tías que con ejercen mis un primos, con maternaje. todos aquellos que trabajan conmigo y a quienes yo guío. Eso es maternaje y de alguna manera es ser mamá. Pero Así yo- que no necesito ser mamá biológica y lo importante es qué van a decir de ti el día que ya no estés. Ay, Pero ¿cómo yo te que voy a se decir, fue? hablando del, por ejemplo, del abuso Tu emocional cara, Fabi. y tratando, buscando o explorando mi relación con mi madre, yo hoy sé, no hemos hablado de la relación. Tú decías, ¿qué pasa con los hijos, no? La relación madre-hijo. Y yo tengo un pendiente, la relación padres e hijas. Wow, ese No, sí es bueno, otro esa es programa. otra cosa, ese es otro programa. Porque Sí, sí, ahí sí, hay sí. El padres. primer O sea, hombre de nuestra vida ahí es él. está el origen de mis El primer migrañas. abandono No es por el de él. demás. Ah, no, sí, ese es otro, porque hay muchos papás que se fueron por los cigarros y no regresaron. U otros que estuvieron y hubo un abuso Y emocional. algunos que brutal. hicieron lo correcto y se fueron. Porque a un hijo lo que más le ayuda no es tener a sus padres juntos, sino tener a sus padres bien. Y a muchas veces lejos. Sí. Lejos muchas veces. Luego entonces, vamos, de que hay tela de dónde cortar, la hay. Pero aquí lo importante es que por lo menos una mamá de todas las que hoy nos están viendo, que tan solo toquemos la vida de una. Y Sí. el sentido de este programa, dividido y tan accidentado, está cumplido. Si Sí, tan sí, solo de acuerdo. una Así es. mamita de las muchas que nos ven y muchas hijas dicen, a ver, basta de decir a ti mamá y decir a mi hija. Yo como hija, ¿qué me importa cómo fuiste tú? Si lo que me importa es que los que están cerca de mí digan, vaya, ¿viste que a pesar de que sembraron cactus, ella ofrece como cosecha papas o manzanas? No importa qué nos dieron, lo importante es qué elegimos dar a cambio. Sí, sin duda, y esa es una decisión absolutamente que tienes Y que la tomar culpa, ¿qué tal? consciente. ¿Qué tal con tu culpa de haber sido una hija como la que ella merecía? Pero que tu conciencia consciente te hace decir, chin, no la fui a ver los últimos días de su vida. Ah, no. Nunca la perdoné. Nunca escuchó de mis labios, mamá, puedes irte en paz, no me debes nada. Nunca le llevé un sacerdote. Vamos, ¿qué onda con ese tipo de culpas en la vida? ¿Cuántas veces yo en un taller del perdón escucho cosas de este tipo que yo digo, y arreglar las cosas con los vivos es mucho más Arréglalas, simple sí, que sin con duda, los muertos? sin duda. Oigan, No tenemos que hacer permitas. una pausa, pero me encanta eso, que estemos tocando a alguna mamá y alguna hija, que Con diga, una. ok, mamá, ya fuiste así, yo voy a sanar mis heridas porque Con eso es por está mi hecho bien. el programa. Ay, vamos a hacer una pausa y regresamos. No, ahí sí voy a... Bueno, algunas de las muchas conclusiones que hemos sacado, hay que pensar en qué es ser una buena hija para un poco valorar la relación que tenemos con nuestra madre. No es una hija que está todo el tiempo pegada, mamita, mamita, pendiente, dejo toda mi vida por ti. Tampoco es, salvo en casos muy extremos, alguien que
ay, sí, pues tú me jodiste la vida, me voy y no te vuelvo a ver, chin. Pues tampoco, porque luego vienen las culpas. Yo creo que es un continuo ejercicio como de afinación y balanceo, de estar checando, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Para Sí, qué te soy tocó muy esa mamá? sensible. Sí. ¿Para qué me tocó esa mamá? ¿Qué tenía que aprender de ella? Si es cierta esta teoría de que uno elige a los padres, solo es una teoría, yo no soy muy escéptica, pero si es cierta, ¿para qué elegiste a tu Así mamá? es. Yo te lo puedo responder, digamos, a bote pronto. Yo sí te diría, trato de ser empática, porque no lo tuve, ¿no? Entonces, y sé lo que duele y lo que ofende, ¿no? Entonces, trato dentro de mis herramientas, que tampoco son las grandes herramientas del siglo, porque vengo de esa mamá, por lo menos decir, bueno, voy a tratar de no opinar sin que me lo preguntes, voy a tratar de pensar qué es lo que piensan, ponle. Eso sería más o menos un ejercicio. Okay. ¿Tú? ¿Tú para qué tuviste a esta mamá que tienes? Yo creo que, pues justo para aprender, para ver mi espejo, ¿sabes? Estás encontrando el sentido. El sentido es para qué. Y sentido quiere decir dirección. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia ser al menos tan buena mamá como ella, si tuve una gran mamá, y si no, a aprender lo que no se debe hacer, porque algunas veces siniestramente los padres solo enseñan lo que no deberíamos hacer. Así es. Y también Así son es. papás. Yo sí puedo decir que yo tengo la madre que me tocó, que elegí, o como sea, justo para cambiar un poco la historia. Mi propia historia, la de mis hijos y la de otras mamás. Sin la menor duda, hoy estoy convencida de eso. Y eso muy también ha agradecida con sanado ella. mi relación con mi madre. Hoy mi relación con mi madre es mucho más respetuosa, mucho más empática. Y empiezo apenas a ser la hija que quiero, porque la verdad es que durante mucho tiempo no lo era por mucho resentimiento. Sí, fíjate que eso sí es cierto. Un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que también cómo vas mejorando tu relación, porque yo creo que es un hecho. Ojalá y así en las redes sociales nos levante la mano quien tiene una excelentísima relación con su mamá, porque yo siento que la gran mayoría, vamos a dar el 97%, tenemos conflictos, la verdad. Pero hay que reconocer una cosa, en mi caso es porque también ella ha puesto de su parte, Claro. porque hay unas que no ponen de su parte. ¿Qué es lo que Y dijo somos Gaby? quienes somos gracias a ellas. Así es. Nos guste o no. Yo Ella sí se lo he golpeaba, dicho. yo no golpeo. Entonces yo no soy una mamá golpeadora gracias a ella. Ella no leía, yo sí leo. Así es. Somos quienes somos gracias a ellas. Y lo que dices, o sea, justo esta parte de entrar en el perdón es entrar en este reconocimiento, decir, ok, tengo todas estas heridas abiertas, pero me toca a mí curarlas. A lo mejor si esta mamá se empeña en decir, no pasó nada de lo que tú dices, o encerrar o poner la barrera porque a ella le va a costar su propio proceso, pues yo, ok, pongo mi herida porque digo, bueno, o sea, ya está por demás, yo estoy Pero además sanando. es para y me tu pongo beneficio y me pongo propio, mi Rita, no para el de mertiolate y me ella pongo nada mi más. curita y la Así voy es, sanando, ¿no? así es. Y la otra parte, reconocer la parte buena. Yo, por ejemplo, puedo decir en este caso así de mi mamá, es que a mí la gran lección que me dio es que me dijo a los dos, a mi hermano y a mí, hijos, ustedes hagan lo que más les gusten en la vida, que les apasione, que los haga felices. Y le decía a mi hermano, si tú quieres ser barrendero, ¿no? Pues el mejor barrendero, y que cuando te vean barriendo, te vean hasta bailando y bla, 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 ¿no? Creas que a mí eso me fijó tanto, que hoy tengo esta profesión, esta carrera, porque me apasiona y me gusta. Y la amas. Y la Naciste amas, ¿no? para esto. Ajá. Y entonces, digamos, eso yo le tengo que agradecer. Esas son las partes bonitas de mi vida, ¿no? Y las partes otras las tenemos que ir sanando, pero también Así tiene es. que ver la voluntad de la hija. Porque si Sí. uno también no toma eso, es más fácil también como seres humanos estarnos confrontando Y cuando siempre. tú tomas la voluntad y trabajas, logras reconocer los límites de ella y puedes entender con menos dolor hasta donde ella no puede tampoco reconocer. Exacto. Pero ya no te duele tanto si lo haces desde un proceso donde tú estás tratando de tú sanarte a ti. Si no, siempre hay estos, pero tú, pero no, pero tú, pero no, pero Además, tú, pero fíjate tú, que pero tú. ingrato el oficio de ser mamá. Que Ingratísimo. después de todas las noches en vela que pasaron por nosotros, después de todos los sacrificios que hicieron por nosotros, después de todo lo que se quitaron por dárnoslo a nosotros,
al final el juicio es sumario. Sí, Claro, Sumario. sí. Qué fuerte. Qué terrible, Oigan, qué terrible oficio. ¿Dónde? Sí, qué terrible oficio. Y no remunerado, deja con mal remunerado. No, ya remunerado. podemos. Tu cuenta, ¿dónde los vamos a encontrar para la gente que nos ve? @pamiparras en Twitter, en Facebook, en Instagram. Gabriela Torres 4 en Twitter y mi psicóloga en Facebook. Oiga, y va a haber un taller del perdón el 23 de febrero. 23 de febrero y tengo becas para las chicas que me llamen, especialmente para mamás y para hijas, ojalá. Bien. Gracias, hasta luego. Nos quedamos en Excelsior Televisión. Hasta luego.